La actividad comercial no para de generar novedades en torno de idas y vueltas que tiene el negocio producto, en parte también de la necesidad del productor, porque la semana pasada asistimos al mercado de Liniers a uno de los ofrecimientos desde el punto de vista numérico más importantes de los últimos 10 años. Y esto repercutió en la actividad. Hubo interés de la demanda, pero al mismo tiempo esos compradores no estuvieron dispuestos a convalidar las mejoras que se habían dado en un contexto totalmente distinto, de escasez, pero fundamentalmente de incertidumbre. Los precios de todas formas se reacomodan con incrementos que van desde el 3 y hasta el 4% respecto de lo que dejaba hace un mes atrás la operatoria con Hacienda que va con destino a faena, con una atracción importantísima de la industria exportadora. Vaya hoy si no existiese esta industria exportadora vinculada con el negocio chino para entender un escenario amigable en el negocio. Está claro que aquellos que producen a corral necesitan que se convalide un precio más generoso del que se está pagando por una cuestión de costos que inciden y mucho en la estructura de precio final. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Un baño de actualidad en esta noche de Acorral. Por eso fuimos a buscar a uno de los asesores más importantes que tiene el feedlot en la Argentina. Los hay muchos y destacados. Él es uno de ellos. Me refiero al médico veterinario Román Irurtia, hombre de Biofarma, que recorre a lo largo y a lo ancho de la Argentina distintos establecimientos feedloteros de enorme envergadura y de los medianos y de los pequeños también, para tratar de entender esta actualidad comercial que tiene incidencia después sobre lo que pasa en los corrales. Digamos, después de las PASO fue un antes y después de la ganadería. Se había venido con un primer semestre que no había sido malo después de la reactivación de los precios de fines de febrero que se había tenido. Y bueno, el número venía dando con una reposición que no estaba mal, seguramente no era la que el criador quería, pero a lo mejor le servía para los feedlot. El número del maíz estaba bien y bueno, todo el círculo siguió andando hasta a lo mejor hasta julio, junio, julio. Después a partir de ahí tuvimos un mismo precio que fue bajando a lo mejor de lo que fue ese marzo, febrero, marzo bueno, y el precio de gordo se quedó totalmente estancado, con un maíz que subió no menos de un 15-20% y todos los otros insumos que se usan para el armado de las raciones también. ¿Qué pasó? Vinieron las PASOs, hubo una devaluación que la que todos conocemos y todo esto se potenció más todavía, el costo fueron mucho más, se fueron al 10-15%, las raciones, los costos operativos también aumentaron, un poco más lentos pero también, y tuvimos un productor que dijo, bueno, no voy a reponer porque este número no me sirve, no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Hoy no hay animales en los corrales, muchos de los filetes están al 20, 25, 30, 40%, a lo mejor unos puntos menos de a lo mejor que también está hablando la Cámara. Siempre la cámara clara, que a lo mejor el número de ellos es más acotado, pero por lo que estamos viendo todo y las empresas de nutrición y sanidad conversamos, hoy los filotes están muy descargados. Y creo que fue parte de esta reactivación de precios que hay y que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá en adelante. Está todo el mundo expectante qué es lo que va a pasar en diciembre en adelante. Hoy tenemos un precio de maíz de 8.000 pesos y todos los subproductos del maíz o de las moliendas están semejante al precio de maíz. Quiere decir que hoy el gordo de entre 85 y 86 pesos deja un número muy finito y un margen que no da error. Y a lo mejor si hoy no hay errores es porque a lo mejor tuvimos un invierno muy benévolo, con muy poco barro y muy poca lluvia. Pero también sabemos que vamos a entrar a un verano y ya tuvimos experiencia del verano 2019 y del 2016, entonces hay que ser precavido. Hoy el número está muy justo. Estamos en un negocio integrado, todos lo sabemos, y es necesario que a esos eslabones de la cadena les vaya comercialmente bien para que esta cadena termine siendo saludable. Hace algunos días atrás, con nosotros, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Carlos Seiras, dijo que el gordo sacado del corral debería valer 100 pesos. Le preguntamos sobre este tema también a Román Irurtia y la exportación, como decíamos en la apertura, como un ariete esencial para que no se termine derrumbando la plaza operativa.
Es una integración de mercados. Si tuviésemos un gordo a 100 pesos con un maíz de 8 pesos, creo que el número sería bueno o rentable. No muy bueno, pero sería bueno o normal para una rentabilidad de una actividad. El tema es que si no vamos con un gordo de 100 pesos hay que ver eso cómo repercute después en el mercado de la góndola. Y sabemos cómo actúa la carne y más con el mercado interno. Pero yo creo que lo hemos hablado y la gente de cerdos lo viene hablando. El cerdo es una carne que a lo mejor ha reemplazado mucho la carne bovina y eso es importante porque hoy tenemos entre 16, 17, 18 kilos de carne fresca de consumo y a lo mejor no tiene, hoy la demanda sobre la carne vacuna no es alta, digamos, no es alta lo que era a lo mejor 5, 6, 7 años atrás, que era a lo mejor estábamos 10, 12 kilos por encima. Entonces creo que sigue habiendo espacio para que aumente un poco, eso no se tenga que reflejar al 100% en las góndolas y le dé permiso todavía a seguir acrecentando el tema de la exportación. Porque hoy, gracias a que tenemos la exportación, este sistema de la producción bovina sigue existiendo. Si hoy no tuviésemos la exportación, no sé qué pasaría con los precios y seguramente la actividad filotera estaría muy por el piso, ¿no? ¿La exportación se empieza a llevar algo de lo que genera el feedlot de carne de calidad o todavía estamos lejos de eso? No, empieza a llevar. Yo creo que siempre empezó a llevar y hay una realidad, digamos, hay una exportación que todos sabemos de que es de China y qué categoría busca. Pero cuando empieza a faltar esa categoría, que es la categoría vaca, va a seguir a lo mejor por carnes de buena calidad. Yo creo que todos los operadores que están trabajando, por lo que se escucha, están trabajando para exportar esa carne de mejor calidad y el filo va a tener injerencia ahí, con números totalmente diferentes. No es lo mismo hacer un animal consumo de 300, 350 kilos, en donde una conversión promedio está en los 7 kilos de materia seca 1, 7 kilos y medio, a un novillo exportación que nos vamos por encima de los 8 kilos y medio. Quiere decir que la exportación es importante que pague ese sobreprecio que nosotros necesitamos, porque si no el film no le va a poder entregar lo que ellos quieren, ¿no? Así, al pasar, el médico veterinario Román Irurtia señalaba la baja oferta que existe hoy por hoy en los corrales. El último informe de la Cámara Argentina de Feedlot dio cuenta oficial de este dato, que es para tener muy en cuenta, teniendo en cuenta, además, como si esto fuese poco, que desde los corrales surge la base de la oferta de consumo de hacienda terminada. Si hay poco en los corrales, en algún momento se va a expresar en la plaza ganadera y probablemente represente alguna mejora en el precio. A Román le preguntamos para cuándo ve esta faltante de oferta, si es que se va a dar en el mediano plazo. Yo creo que ya se tiene que empezar a dar y el año pasado tuvimos, no sé, todos nos acordamos, todos a lo mejor lo estábamos previniendo para el 2019 que la activación del gordo fuese, o la mejora del precio fuese en marzo y se dio a fines de enero. Yo a veces es muy fácil, yo siempre digo, es muy fácil ser asesor o ser consultor o ser técnicos de empresa porque nosotros siempre hablamos con el bolsillo del otro. Pero yo a muchos de nuestros clientes y asesorados les decíamos, no estamos viendo reposición, no estamos viendo hacienda de los corrales. Yo creo que la activación de los precios del gordo va a ser mucho antes de lo que fue en el 2019. Tuvimos una despegada ahora y yo creo que se va a seguir dando para lo que resta del año. El tema es muy difícil decir hasta dónde uno se arriesga, porque una invernada acompañó parte de la levantada del gordo, entonces, digamos, no estamos hablando de una invernada de 75 pesos, hoy estamos hablando de una invernada de 85 pesos. Y estamos viendo que gracias a Dios se reactivaron las lluvias hace 15, 20 días atrás, los campos ya se ven verdes, entonces la poca gente que tenga invernada para sacar, ahora puede especular y decir, no, lo sigo manteniendo en el campo. Y hay que tener una realidad. Y el que compre invernada un poco más cara es porque lo va a llevar a los campos de recría del norte, del NOA o del NEA, que son costos más baratos. Entonces como que se está dando un combo que yo creo que va a faltar carne de consumo o carne de buena calidad y eso se va a tener que trasladar al precio. En la parte de la exportación creo que tiene, como decimos, mucha tela para cortar todavía y eso es bueno para el sector que se dedica a eso. Y para la parte de consumo sabemos hasta dónde se va a trasladar todo eso a una góndola y bueno, creo que ahí va a estar el precio, ¿no? De equilibrio. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados.
Somos la empresa de nutrición animal de la Argentina dedicada a cubrir los mayores estándares de calidad en todos sus productos. Biofarma, sabemos lo que hacemos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Acorral, la alternativa de los miércoles que renovamos semana a semana con todos ustedes a través de la pantalla de Canal Rural, que nos permite llegar a ustedes a distintos rincones del país, de ingresar prácticamente en toda América Latina. Hoy con el médico veterinario Román Irurtia, para tratar un tema que muchos no dimensionan, sobre todo en momentos críticos. Muchos hacen el costo por kilo producido, pero se olvidan de otros costos semiocultos, por así llamarlos, que tienen que ver con amortizaciones, con movimientos, con comisiones, etcétera, etcétera, que terminan ejerciendo una incidencia directa en el costo definitivo. Sobre este aspecto sensible del negocio habla en la noche de Acorral Román Irurtia. A veces hay costos, yo siempre digo, el feedlot que tenía a lo mejor, no sé, 5.000 cabezas y tenían X cantidad de personas, cuando baja 3.000 cabezas no echa un 40% de su personal, por diversas causas. Esos son costos ocultos y que el costo operativo diario se aumenta porque tenés el mismo costo fijo para mucho menos cabezas. Ese es uno. El costo de los servicios es otro. El otro día hablaba con un feedlotero y me decía, a mí es impresionante lo que aumentó la energía eléctrica, todavía de una cooperativa, que a veces es mucho más, por la molienda del maíz, porque estábamos hablando, sirve moler maíz partido entero, porque el susto que tiene cuando pagan la electricidad es grande. Está bien, esa va ligada a la producción, pero aumentó también. Y después tenemos otro que son los costos productivos. Tuvimos un invierno muy benévolo, seco, pero yo siempre digo, los animales siguen bosteando. Un animal que te come 10 kilos de ración, más o menos te va a bostear 10 kilos de bosta, que después queda a lo mejor expresado como bosta seca en 3-4 kilos. En 200 animales que tenemos por corral hay que sacar el número. Cuando el invierno es seco, no pasa nada porque eso se sigue y uno piensa que es parte del piso o del suelo. En los veranos tampoco corre mucho porque a pesar que llueva un poco, los días son largos, los calores son intensivos. Pero hay que empezar a lo mejor a prever que hay que limpiar esos corrales. Y lo que es movimiento de tierra, el costo de la tosca, eso es enorme, porque si no eso nos va a repercutir para el invierno del 2020 o del próximo año, y esos son costos ocultos terribles, en donde un animal, a lo mejor en vez de convertir 7 kilos y medio a uno, subir a 8 kilos y medio, las ganancias bajan, y lo que no hacemos ahora, que debemos hacerlo en el verano, como lo hacen los filoteros americanos, lo vamos a tener que lamentar en invierno. Y creo que en todo este atraso de rentabilidad, el productor lo sabe, el filotero lo sabe, pero no lo hace por una cuestión que no tiene a lo mejor ese disponible para invertir sobre eso, ¿no? La semana pasada el gasoil levantó un 5% y cuando hablamos de gasoil hablamos de un impacto directo en los costos totales. Y además hay que empezar a mensurar en esta etapa del año el tema del estrés calórico, teniendo en cuenta lo que pasó en el verano de este 2019 con la enorme mortandad y los costos que ello implica cuando aparecen esos picos de calor que sin tratamiento en los corrales, sin obviamente previsiones en los mismos, aparecen enormes dolores de cabeza. Ese otro costo que no se tiene y otro costo que se está hablando mucho. Ayer estuve en un feedlot y bueno, están preveyendo a ver qué es lo que va a pasar porque tiene que seguir en la actividad porque está ligada a un frigorífico, es el tema del calor, que tampoco se mensura y es algo bravo. Recién hablábamos ahí con otro asesor con el tema, bueno, ¿por qué el cerdo, por qué el bovino? Y yo le digo, el cerdo, la ventaja que tiene un clima totalmente controlado y tiene una línea genética descontrolada. Nosotros tenemos muchas variables y las dos variables más grandes a lo mejor es el clima, que puede ser el barro en el invierno, el calor en el verano, y las líneas genéticas que no todo el mundo compra lo mismo. Y bueno, y el tema del calor hay que tenerlo en cuenta, hay que usar todas las herramientas posibles. Nosotros estamos tratando de dar charlas, principalmente para los operarios, porque uno le puede explicar al filotero o al dueño de la empresa todo lo que tiene que tomar, pero hay que concientizar al operario por qué tiene que hacer las cosas, porque algún movimiento mal hecho en una mañana, después de 3 días en donde
hubo mucho calor, mucha humedad, las noches no fueron frescas, se desencadena en mortandades como estuvimos el año pasado, que ningún feedlot a lo mejor bajó de los 20, 25, 30 animales. Y todas las partes de manejo hay que tenerlas muy en cuenta. Después hay unas cuestiones estructurales que llevan inversión, que no creo que hoy esté en condición de hablar, pero la parte de manejo hay para hacer. Sin hablar de inversiones que son necesarias, sobre todo pensando en el futuro que llegarán cuando seguramente Argentina brinde otras características a las que tenemos en este momento. ¿Cuáles son algunos tips en función del manejo para tratar de mitigar el estrés, ya no solo pensando en mortandad, sino en eficiencia también? Yo creo que es principal. Ayer hablábamos, en la parte de la charla decía yo al veterinario, le digo, focalizá mucho el tema de dar de comer. Siempre hablábamos, a lo mejor se da un 50-50 y en el invierno se llega a dar 60% a la mañana y 40% a la tarde, por una cuestión que las tardes son más cortas, la gente se va antes. En el verano hay que revertirlo y más por encima de esa relación. A lo mejor hay que dar un 40% a la mañana y un 60% a la tarde, o un 30% a la mañana y un 70% a la tarde. Por una cuestión real. A la mañana hay que empezar muy temprano a dar de comer, pero muy temprano. Estamos hablando que a las 6 de la mañana, 6:15, tendría que empezar a salir el primer mixer. Hay una relación que es una cuestión metabólica, que un animal consume y entre las hora y media y 2 horas se produce el pico de calor dentro de su rumen por la actividad ruminal que tiene cuando uno le dio de comer. Si uno termina de dar de comer a las 9 de la mañana, ese animal que comió a las 9 de la mañana, a las 11 va a tener una actividad metabólica y un calor interno alto. Imagínese con 32, 34, 36 grados de calor y con el rayo del sol que le está pegando sobre un animal negro. El primer día no va a afectar mucho a ese animal y seguramente va a bajar el consumo y los próximos van a bajar el consumo, pero el problema cuando esto se da en una sucesión de días como pasó el año pasado, que creo que fueron 5 o 6 días de calor y termina una mortandad abrupta porque el animal se deshidrata y se hay un cambio metabólico interno grande. Entonces el primer tips es cambiar los horarios de comida y dar mucho menos comida a la mañana, y mucho más a la tarde para que el animal, ese pico calórico que tiene, ese pico de calor, lo tenga a la noche o cuando ya bajó el sol. Eso es lo principal. Y la otra cuestión es el tema de manejo, de todo lo que es movimiento, lo que es vacunación, lo que es aparte gordo. Yo creo que a la mañana, si uno tiene que hacer eso, lo tiene que hacer a las 5 de la mañana. Y no vas a tener operarios en el feedlot trabajando a las 5, 5:30 de la mañana. Todo eso hay que dejarlo para la tarde. Muchos me dicen, pero ese animal estuvo estresado todo el día. Sí, hay que hacerlo tranquilo, pero es mucho peor a lo mejor mover un animal a las 8, 8:30 de la mañana y dejarlo sobre ese estrés cuando la temperatura va en ascenso y los rayos solares están sobre su cuerpo. Hay que hacerlo todo sobre la tarde. Todo esto trae problemas de recursos humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A la gente lo haces levantar temprano y si ese feedlot a lo mejor no tiene una ida y vuelta a lo mejor al pueblo donde pueden ir sus operarios, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener gente desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche que termina de comer. Eso es un problema y yo creo que es el principal cuello de botella que hay que trabajar. Pero creo que no sé cómo se puede incentivar a la gente. La gente se incentiva a lo mejor con extras de dinero, pero creo que hay que trabajar por ese lado, hacérselo entender, se lo podemos explicar a los asesores, que es diferente cuando lo explica el dueño, decirle el porqué de las cosas, tienen que trabajar así, y a lo mejor no van a tener que hacer los 3 meses del verano. Sabemos que un mes bravo es febrero, a lo mejor decirle, vamos a hacer el esfuerzo muchachos, van a tener este plus por trabajar de esta forma, y es la forma de concientizar, pero creo que tenemos que ser todos un equipo, y como siempre dice, desde el que está barriendo a lo mejor los comederos, hasta el que está haciendo los cálculos en la oficina, tiene que trabajar de una forma integrada para que no existan, no solamente lo que se ve, que es la mortandad, sino la baja de rendimiento en los corrales. Acorral, la alternativa de los miércoles. Allí en pantalla aparecen las distintas vías de comunicación. Lo decimos siempre y les aseguro, tratamos de ponerlo en práctica, porque cualquier duda, cualquier inquietud va a generar próximos temas de nuestros encuentros, estos que renovamos semana a semana, los miércoles a partir de las 20 y por 30 minutos, desde esta generosa ventana que es la pantalla de Canal Rural, que nos permite llegar, como decíamos hace un ratito, a distintos rincones del país, amigos feedloteros, también de toda América Latina. Un tema esencial del cual pocas veces se habla y a mí me gusta hacer hincapié cada vez que tengo la posibilidad de conversar con aquellos asesores en materia de nutrición, le pregunto, porque no para todo el territorio nacional está la dicha de contar con el agua en buenas condiciones. Y el agua, sobre todo, camino que vamos a otro verano quizá muy complicado desde el punto de vista del encierre y la eficacia productiva, es un ingrediente de la dieta esencial
que termina definiendo muchos negocios y atenuando, como decimos nosotros siempre también, otros tantos dolores de cabeza. Sobre este aspecto, el agua, le preguntamos al médico veterinario Román Irurtia. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. El agua es fundamental y el año pasado creo hubo unos cuantos casos de agua. El animal, un bovino, la forma que tiene de disipar calor es por jadeo primero, entonces es muy importante a veces cuando dice trabajar con lomas dentro de los corrales, que corre el aire. Uno de los feedlot que estaba ayer había hecho todo el silo, el picado de sorgo alrededor del feedlot, ¿no? Un picado de sorgo que con las buenas condiciones que tuvimos en el verano había tenido casi 2 metros. Y me decía el veterinario, no corría aire. Entonces el animal que jadeaba no cambiaba el aire. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Ese animal se asfixia porque no tiene la forma de transpirar, sino de jadeando. Y el otro tema, el agua. Los animales se amuchan todos juntos o posicionan al lado del agua y el animal dominante se paran. Vos tenés a lo mejor 200 animales y tenés 20 animales alrededor de la aguada. Y obviamente que el animal menos dominante no va a tomar agua. Y ese animal a lo mejor cuando va a comer, sí o sí necesita diluirlo y si no lo puede diluir y es como que empieza una cascada de sumatorias que después termina. Entonces hay que tener, además de una muy buena llegada para a las bebidas, hay que trabajar a lo mejor con bebidas más grandes, son las bebidas de los Estados Unidos que trabajan con bebidas de 1 metro y una rotación de agua continua para que el animal pueda tomar. Y a veces no es una operatoria menor, pero me decía uno de los operarios, dice, nosotros a veces lo que vemos cuando los animales se amuchan al lado del bebedero, vamos, los movemos y al segundo van los otros animales que quieren tomar agua y van y toman. Sí, son prácticas, son tediosas, pero todo esto nos hace salvar, además de rinde dentro de los corrales, nos hace salvar animales, que hoy un animal sale 20, 25 mil pesos, así que toda inversión y todo plus vale llevarlo a cabo. Román, yo sé que es muy difícil, sobre todo en sistemas intensivos donde se trabaja diariamente, pero ¿se recomienda o no en estas épocas de extrema temperatura modificar en parte la dieta? ¿Vos recomendás eso? Mirá, vos sabés que en eso ahí, la otra vez vino un asesor mexicano que trabaja por una empresa muy grande en Canadá y él trabaja en México y él decía en parte que él digamos, hizo mucho hincapié principalmente sobre el manejo. Los mexicanos que tienen un calor alto, dice, ellos trabajan mucho con sombra, algunos trabajan en otros lados de Estados Unidos, dicen que la sombra no, y después sobre el regado. Y sobre el tema de manejo de la dieta dijo que sí, que si nosotros tenemos todas las otras condiciones bien manejadas, a veces no hay que manejar mucho la dieta, excepto si trabajamos con mucho maíz húmedo, que es un maíz muy degradable dentro de la panza, sí hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque el animal va a consumir menos por el calor mismo. Entonces, si nosotros le bajamos la calidad de la dieta y el animal consume menos, no va a ser por el calor mismo que va a ganar menos kilos, es porque vamos a estar bajando el consumo y la calidad de la dieta. Lo que se puede cambiar a lo mejor son los ingredientes, es decir, la energía que tiene la dieta la mantenemos, pero a lo mejor hay que cambiar parte del almidón, que degrada muy rápidamente dentro de la panza del animal, que si el animal viene con 6-7 horas de ayuno y come de golpe puede tener desencadenamiento de una acidosis subclínica o pietino, animales hinchados, y hay que cambiarlo a lo mejor por insumos que tengan una digestibilidad diferente, no tanto almidón, sino más de grasa o de aceites, como el tema de la burlanda, o la harina zootecnica, o a lo mejor la malta, que hoy viene con un alto contenido de aceite o con el gluten, y trabajar sobre eso, es decir, trabajar con las mismas megacalorías, pero con ingredientes que puedan reemplazar al maíz o al almidón que se le está aportando, ¿no? Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. No se olvide, un dato muy interesante, la próxima semana vamos a estar hablando de feedlot ecológico.